Hoy iniciamos con algo diferente. Hoy vamos a hablar de cosas positivas del gobierno de Gustavo Petro. Por eso es importante que a todas esas tías acomplejadas, y hago un paréntesis aquí, si no sabes por qué yo digo acomplejado, te invito por favor a que aquí veas, por acá, veas el videíto, un video, sobre por qué yo explico que debemos de dejar de decirle acomplejados a los que se autoproclaman uribistas. Es importante que veas este videito para que hablemos el mismo idioma. Entonces sigo. Importante que etiquetes a estas personas para que les hablemos claro sobre el gobierno de Gustavo Petro, cómo va avanzando y cómo vamos trabajando en favor del colombiano de a pie, ese colombiano olvidado históricamente. Entonces vamos rapidito con el intro y seguimos entonces con nuestra primera plan de noticias. La idea es retomar 9 aspectos fundamentales y trascendentales de estas últimas semanas en el gobierno de Gustavo Petro. Vamos con el intro. Hola, soy Dani. Bienvenidos. Me encuentras en las redes como @Dani_MT. Bueno, entonces iniciamos rápidamente con esta noticia donde vemos a la señora Paloma Valencia hablando sobre haciéndole una petición al presidente Petro. Esto es un aspecto positivo. Digamos que habla de aspectos positivos. Vamos a hablar de este aspecto positivo porque ella dice que hace más de 20 años la vía Popayán, ¿cierto? Que fueron pagadas y todo eso, anillos viales. 20 años de total olvido. ¿Qué ha pasado estos últimos 20 años? Pues gobiernos uribistas por doquier. Estos últimos 20 años no se ha podido hacer nada, ni ella siendo de ese mismo partido, y hoy está aquí pidiéndole encarecidamente a Gustavo Petro, por favor, una inversión histórica en Popayán. Escuchemos. Va a costar a la ciudad de Popayán 128.000 millones de pesos. Acaban de fallar condenando a la ciudad a pagar esa suma, que es absolutamente extraordinaria. Para darles un ejemplo, el presupuesto que tiene disponible la ciudad para inversión en este año es de 170.000 millones. De manera que toca entregar prácticamente todo a la empresa de contratistas solares. Imagínense que la deuda hoy en capital son 50.000 millones y son más de 63.000 millones que vamos a tener que pagar en intereses. Desde aquí queremos primero hacerle un llamado a la familia Solar para que por favor se sienten con el alcalde, para que podamos negociar esos intereses, porque la ciudad no tiene cómo pagar una cifra de intereses de esa proporción. Pero sobre todo llamar al presidente Petro. El presidente Petro ha obtenido las grandes mayorías en todas sus elecciones aquí en Popayán. Hoy Popayán lo necesita los recursos de la nación para solventar este problema. No podemos dejar que Popayán se quede sin recursos para hacer inversión cuando tiene tanta pobreza y tanto abandono. Presidente Petro, los caucanos, los popayanejos, hoy le pedimos que mire a Popayán y que invierta la plata que la ciudad necesita para saldar esa deuda. Así de sencillo, sí señores, Paloma Valencia pidiéndole que Petro resuelva los problemas que el uribismo no pudo en 20 años. Y con eso quiero retomar, porque ellos hablan para adelante y hablan para atrás, como decimos en la costa, algo por ahí que habló sobre la inversión, sobre la ejecución del gobierno de Petro. Ella le habla clarito, le dice al gobierno de Petro que es uno de los gobiernos que menos ejecutó en 2023. Solamente ejecutó 17.5 billones. En inversión se ejecutó solo el 71%. Estuvieron por debajo del promedio histórico en 6 puntos. Pero la viceministra de Hacienda le responde: nos dicen que no sabemos ejecutar, pero si uno se pone a ver los datos del 2023, nunca un gobierno ejecutó tanta plata en un año sin pandemia, porque el gobierno que más ejecutó fue en 2021, que estuvo cercano a los 30.000 millones de pesos, y fue en pandemia o post pandemia, y aquí está 2023, un récord de inversión. Entonces he escuchado, lo quiero aclarar porque he escuchado a Paloma Valencia muchas veces diciendo lo mismo, que el gobierno de Gustavo Petro se ha quedado en inversión. Vamos a ver aquí que no, 9 aspectos. Vamos a empezar con el primero, y es justamente el gobierno de Gustavo Petro hoy rompe récord en ejecución presupuestal, prevista para abril. Llegó al 35,8% del total. El gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro superó las metas de ejecución presupuestal en los primeros 4 meses del año.
Entonces nuevamente viene aquí, no invertimos, no sabemos invertir, pues aquí está la evidencia que sí lo estamos haciendo. En cuanto al avance en la ejecución del proyecto de inversión, las entidades del gobierno recibieron bienes y servicios por valor de 14.3 billones de pesos, que equivalen justamente al 14.3 del gasto programado para el año. Los sectores con mayor nivel de ejecución fueron educación, minas y energía, ciencia y tecnología, igualdad y equidad y transporte. Ahí está la inversión del gobierno de Petro en grandes porcentajes. Muy bien, entonces vamos con otro aspecto importante. La CIDH le da un espaldarazo a las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Las reformas laborales y pensionales impactan en la redistribución de la riqueza según el CIDH. De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Javier Palumbo Lantes aseguró que, entre comillas, las reformas laborales y pensionales impactan en la redistribución de la riqueza. ¿Qué es lo que ha buscado Petro y ha querido Petro siempre? Acabar con la concentración de riqueza que está empobreciendo a este país, mayormente pobre. La CIDH es un órgano de la OEA que promueve y protege los derechos humanos en América Latina. Este tipo de reformas son esencialmente importantes en países que tienen situaciones de desigualdades estructurales prolongadas en el tiempo, como es el caso de Colombia. Para nadie es un secreto que Colombia es un país históricamente pobre. Y aquí justamente la CIDH, ¿cierto? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que trabaja con la OEA, le da un espaldarazo a la reforma laboral y pensional de Gustavo Petro. En otras noticias, Gustavo Petro creo que al fin se acordó de los chicos de Cali de la primera línea, y estando allá en gobierno en los barrios, hizo esta petición o le dio esta información a la gente en general, que de pronto creíamos que había un abandono por parte del gobierno hacia estos chicos. Vamos a escuchar un momento. Ministro, a varios de estos jóvenes de Puerto Resistencia los he conocido ya y le cuento lo que hemos venido haciendo. Primero, intentamos que el Congreso de la República aprobara una ley que hubiera permitido la salida de la cárcel de todas las personas que injustamente permanecen privadas de libertad. El Congreso, como todos lo saben, no nos aprobó esa ley. Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la Fiscalía, que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar. Pero ahora con la nueva fiscal estamos trabajando y sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir, y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir. Con las jugaditas que ellos siempre saben, ¿cierto? Colocaron a los chicos que salieron a protestar como criminales, ¿cierto? Que hicieron daño al país y todo eso. Muchos de ellos no estaban implicados en casos de ningún tipo de estos. Más bien, todos sabemos la infiltración de muchos enviados por esta derecha criminal a este tipo de manifestaciones, y terminaron estos chicos, condenándolos injustamente, porque se les condenó bajo unos perfiles que no estaban tipificados según la ley. Salir a protestar no es un acto de terrorismo. Así de sencillo, así lo dice la Constitución, así lo dice la ley y la justicia, y así debió Barbosa haberlo establecido para que estos chicos salieran en libertad. Y en otras noticias hablamos de algo histórico, ¿cierto? El hospital tan mencionado, Hospital San Juan de Dios en Bogotá, y el materno infantil, el cual estuvieron abandonado hace mucho tiempo. El gobierno de Gustavo Petro sigue recuperándolo, y aquí tenemos el título: médicos agradecidos con Petro por rescatar este hospital. Prácticamente nos concentramos en esto: prestar servicios de salud
Presta servicios de salud de alta y mediana complejidad y atención integral en salud de la población en general. ¿Qué quiere decir eso? Que es un hospital público que atiende a gente pobre, así de sencillo. ¿Qué pasó con este hospital? Pues este hospital, o cabe recordar que este centro hospitalario atravesó una crisis financiera sobre la década de los 90, que coincidió con la implementación de la Ley 100 de 1993. Así de sencillo. Y esta empezó en crisis en el 2001, no en 2021 como informa aquí Pluralidad Z. Ahí se equivocaron. Solo en 2001 es que empieza esta crisis, por acá sí lo reafirman bien, luego de la implementación de la Ley 100 que le quita recursos a este hospital. Este hospital, Petro se ha dedicado a querer salvarlo justamente por lo que representa. Representa una lucha social, una resistencia, tiene casi 500 años de existencia, 460 en total. Entonces, ahí está el hospital. Además de eso, fue declarado patrimonio histórico y arquitectónico de la nación. Entonces, toca cuidarlo, toca protegerlo, y ahí está firme. Sus obras avanzan eficazmente porque en 10 años debe estar saneado absolutamente de todo. Ya está protegido, ya ni la derecha lo puede acabar como querían hacerlo, porque ustedes saben que justamente están enfocados en acabar lo público, porque según ellos lo público no sirve. Administrar desde lo público no sirve. Ese es el perfil que han inventado para poder acabar lo público y privatizar absolutamente todo. Ojo, con eso no estamos hablando que los privados son malos, no, los privados son excelentes, justamente producen capital, como capitalistas que somos. Pero utilizar y enriquecerse utilizando y acabando con lo público, yo creo que no es la idea. Entonces vamos con otra noticia importante. El gobierno de Gustavo Petro entrega 630 cartas de indemnización por 7.260 millones de pesos. ¿A quién? A víctimas en el eje cafetero. Excelente. Yo soy desplazado también, vengo desplazado de los Montes de María, acá en mi tierra. En ese momento fuimos desplazados por el frente 35 de la FARC. Salimos de nuestra tierra, perdimos todo, absolutamente todo, nuestros cultivos, nuestra tierra, nuestra casa, y venimos a la capital de pronto a pasar ciertas necesidades que no teníamos en nuestra tierrita. Ahí estamos también con el gobierno Petro tratando de recuperar la tierra de mi papá. Bueno, entonces se entregaron se destinaron, 7.262 millones de pesos solo para el eje cafetero a 630 cartas de indemnización. Ahí se les van a entregar 3.435 millones a estas personas. Esto solamente está pasando en el gobierno de Petro. Hay que recalcar y resaltar algo importante. En el gobierno de Duque, todo proceso de indemnización y sobre todo entrega de tierras estuvo prácticamente cerrado. Plan Tortuga totalmente, no se avanzó en nada. Fueron 4 años donde las víctimas y los desplazados no pudieron recuperar sus tierras sin titulación y todo eso. Y por eso pasamos entonces a la siguiente noticia. El gobierno de Petro la sigue sacando del estadio. Colombia exportó 413 nuevos productos hacia Estados Unidos, un aumento del 35,8%. Esto venía en decadencia total, venía en picada. Entonces, hoy se logra nuevamente recuperar este mercado de Estados Unidos, aumentando la cantidad de productos para exportar. El año pasado Colombia exportó 13.286 millones de dólares al país norteamericano, menos de los 21.969 millones de dólares que se exportaron en 2011. ¿Por qué hace esta recalca específicamente eso? Pues vamos a verlo aquí en esta grafiquita. ¿Qué sucede en 2011, 2010 cuando se comenzó a implementar? Pues las exportaciones estaban desbordadas para Colombia. Esta línea gruesa azul son exportaciones y estas son importaciones, es decir, lo que entra al país. Entonces empezamos, esto se volteó. Empezamos nosotros rompiéndola, sacándola cuando se implementa el TLC con Estados Unidos. Comenzamos a sacarla del estadio, ¿cierto? Vea por acá, 21.000 millones de pesos, de millones de dólares, perdón, en exportación, y luego comenzamos a caer en el gobierno de Santos
drásticamente, no nos recuperamos para nada. Aquí está 2020 pandemia, 2021 y hasta ahora récord, podemos hablar de récord luego de 12 años, si mal no estoy, donde el gobierno de Petro comienza con una inversión histórica y avanzamos en las exportaciones de nuestro país. Ya no solo exportamos cosas negativas, mi gente, aquel polvo blanco que acaba con todo lo que toca, sino que también estamos exportando lo que en realidad sabemos y tenemos como país, cosas buenas, agricultura, manufactura de calidad. Eso tenemos los colombianos para mostrar. Hablando un poquito de Gustavo Bolívar y su prosperidad social, el cual encontró nunca hemos hablado de ese tema, pero hay que tocarlo. Encontró elefantes blancos, el que usted quiera, donde aprovechaban un acto más de corrupción, aprovechaban, cierto, de estos criminales, aprovechaban estos recursos, aparentemente invertían, elefantes blancos, no terminaban las obras y quedaban ahí. Prosperidad Social entregó una nueva sede de la institución educativa El Carmen en el municipio de Cotorra, Córdoba. Ahí fue, cierto, el 2 de mayo Prosperidad Social entregó la nueva sede de la institución educativa El Carmen en Córdoba, Cotorra. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, recorrió la obra el pasado 11 de abril, donde se establecieron acuerdos entre el ente territorial, lo que permitió que este lunes 29 de abril se entregara la institución a la comunidad y a la administración local. Escuelas no hacen escuela porque quieren un país embrutecido, ¿cierto? Pues aquí tenemos un gobierno alternativo que sigue progresando. Hablando de tierras, entonces en Antioquia, esa Antioquia que no se quiere independizar, esa otra Antioquia que no sale en las cámaras, que no les interesa una Antioquia federal, sino que quiere una Antioquia pluralista, que quiera el cambio, que quiera distribuir eficazmente la riqueza entre todos. Antioquia no es solo Medellín, Antioquia no es solo la parte rica y próspera de esa que sale hablando de que quiere un cambio o separarse de Colombia, no. Hay una Antioquia mucho más profunda, mucho más pobre, mucha olvidada y maltratada, sobre todo por esta clase alta, poderosa y criminal. Y aquí está Gustavo Petro reivindicando a estas personas. Entregó más de 1.500 hectáreas por medio de la agencia de tierra, hectáreas que eran ¿de quién? De la mafia. Se la entrega a 2 asociaciones de mujeres campesinas. Las mujeres en el campo produciendo nuestro alimento como debe ser. Y por acá pues vamos rápidamente a recoger qué ha pasado en este último tiempo con referente a la entrega de tierra. Se han entregado en el último evento más de 6.000 hectáreas en 11 municipios en una jornada que Petro llamó Narciso Beleño, que era un líder campesino. ¿Dónde se entregaron? Esta maratón también entregó 383 títulos de propiedad a comunidades rurales de diferentes municipios. Acá está el detalle. Está en San Jacinto Bolívar, en Montería, en Chinú, en Caucasia. Aquí está la cantidad que se entregó en Corinto, Cauca, Puerto Lleras, Pailitas Cesar, Las Pailitas San Alberto, San Sebastián. Está en el Cesar, en Buenaventura, en Magdalena, Huila y Cauca. Aquí está, más de 6.000 hectáreas se han entregado. Yo creo que eso se suma ya casi al 1.000.000 de hectáreas entregadas entre recuperadas y titulación. Otra noticia positiva del gobierno de Petro: familia pesquera en Puerto Rico Meta ahora son propietarios de lancha. El gobierno entregó, cierto, con una inversión de más de 2.000 millones de pesos, 92 lanchas motorizadas con cavas isotérmicas. Esta gente le solucionamos la vida con esto, gracias a Dios, bajo la inversión del gobierno de Gustavo Petro. Ahí está mi gente feliz del Meta. Esto es un cambio de vida, esto sí es progreso. Esto era lo que esperábamos con el gobierno de Gustavo Petro. Y acá está. ¿Recuerdan aquel hecho, antes de ir con esta noticia, donde el gobierno apoya a más de 400 emprendedores de Bogotá y Soacha con la estrategia Sasca? Esta estrategia es una estrategia de reindustrialización que nos hace falta. En este caso específico, pues se buscará poner en marcha 96 centros como este que se hizo allá en Bogotá,
Y la idea es hacer esos 96 centros y beneficiar a más de 16.100 colombianos. Mientras Gustavo Petro crea empresas, ¿cierto? Crea empresas y crea empleo. Vamos a recordar qué pasó con el gobierno de Duque, con este trino del presidente. Mientras Duque con su política quebró 600.000 empresas, más de medio millón de empresas, en mi gobierno, él está hablando de Bogotá en ese momento, eso fue en 2021, se crearon 400.000 empresas. Hoy, Gustavo Petro justamente con estas estrategias, Sasca, quiere justamente incrementar la cantidad de empresas beneficiadas. Si solamente se está beneficiando a 16.100 colombianos directamente, ahora imagínense cuánto indirecto. Esto subiría casi al 1.000.000 de colombianos beneficiados de una u otra manera con esta estrategia de reindustrialización. Este es el gobierno del cambio, el gobierno que avanza, sí señoras y señores. ¿Por qué se quiebran, cierto, más de medio millón de empresas? ¿Por qué? Rapidito aquí. Las empresas que recibieron el 80% de las ayudas que estaba brindando en ese momento el gobierno de Duque fueron empresas de los señores Sarmiento Angulo, Santo Domingo, Gilisque y Ardila Lule. Mientras que solamente el 9% de las MIPYMES, es decir, pequeñas y medianas empresas, recibieron estas ayudas. Vamos a hablar entonces de Ecopetrol. ¿Qué pasa con Ecopetrol? Pues hay noticias por todos lados de que Ecopetrol está mal. Por ahí mi amigo Uribe Turbay, el nieto del narco, del presidente narco, va a llamar a control político al presidente de Ecopetrol porque Ecopetrol está mal. Vamos a explicarle a todos que Ecopetrol no está mal, que Ecopetrol va muy bien, que las ganancias siguen repunteando, que la cantidad de petróleo, es decir, la producción sigue en aumento y que pues hay unos factores externos que están, por ejemplo, que le bajaron la cantidad del valor de la acción, que no, eso no afecta pues a la empresa como tal, de pronto a la empresa y en el mundo sí, para razones de inversión y todo eso, pero no estamos en esos momentos en esto. Vamos a escuchar un momentico a Turbay y lo ponemos en contexto sobre lo que está sucediendo. Ecopetrol es la empresa más importante de Colombia y hoy está en crisis. Este gobierno, el de Gustavo Petro, la está destruyendo. Es por eso que tercera un debate de control político a su presidente, Ricardo Roa, que además fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Ahí está. Control político para Roa. ¿Por qué? Justamente porque la empresa va bien. Vamos a demostrarle por qué la empresa va bien. Aquí nos muestran una gráfica donde dice Ecopetrol, EPM y Grupo Éxito, las que lideran en ingresos durante el primer semestre de 2024. Vamos a ver esta imagencita por acá, a ver si la podemos ver mejor. Aquí está. Oiga, la empresa en Colombia que más réditos está dejando es justamente ¿cuál? Ecopetrol. Entonces, ¿tuvo una variación con referente a 2023? Sí, ya vamos a explicar por qué. Pero es la empresa que más réditos deja en el país. 31.3 billones. Tuvo menos que 2023, ya lo vamos a explicar, pero igual las ganancias son mucho mayor, muy grandes. Y mucho mayor, como les estaba diciendo, a las ganancias históricas que teníamos con esta empresa. Por ejemplo, en esta gráfica nos está mostrando el comportamiento de ventas y ganancias de Ecopetrol desde 2019 hasta 2023. La empresa venía muy quieta, muy tranquila, con un precio de combustible donde prácticamente lo subsidiábamos todo, ¿cierto? Gobierno de Duque, la inversión, esto es utilidad, perdón, fue de 2.7, en pandemia se cayó por el piso, prácticamente ninguna utilidad. En 2021 fue de 3.1 la utilidad, 3.1 billones, y acá de 6.6 2022. 2023 cayó a 5.7. ¿Por qué? Les voy a explicar rápidamente. Esto se llama efecto rebote. Hubo una pausa, una disminución en todo en la pandemia, y así como cayó la gráfica, nuevamente se vuelve a repuntear, ¿cierto? Pero ahí Ecopetrol está buscando su estabilidad. ¿Por qué la empresa va bien? Se los voy a demostrar. La empresa justamente ha crecido. Vamos a ver acá la gráfica, vamos a ponerla más pequeña. Aquí está.
La cantidad de barriles por millones, 741 millones de barriles en producción de 2023. ¿Estamos mal? No, estamos produciendo mucho más, estamos extrayendo más barriles. ¿Qué pasó? Pues justamente las utilidades son mucho menos. El dólar, por ejemplo, el dólar para ese momento de 2023, aquí está. En 2023, el costo más bajo del dólar para 2023 fue de 3.800 y fue en diciembre. Estamos hablando de los 3 primeros meses. Entonces tenemos que desde enero encontramos un dólar a 4.810 pesos y más o menos para abril, al finalizar abril, vamos por acá, aquí abril, 29 de abril, 30 de abril, 4.669 pesos. Es decir, el dólar de ese momento, todas las transacciones se hacen en dólar, creo que todos sabemos, esas transacciones internacionales, estaba reventado. Hoy está en 3.900 pesos. Mucho más estable, es decir, que las ganancias, lógicamente, porque se hacen transacciones en dólar, va a ser mucho menor. Pero la empresa ahí está, como lo mostramos, produciendo más y las ganancias siguen siendo de las más grandes que se dan en el país. Y eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Si no antes recordarles y pedirles por favor de que vengan, síganme por favor, activen ahí, suscríbanse a mi canal y activan por favor la campanita, porque si no activan la campanita entonces no les llegan mis videos. Además de eso también les quiero recordar y agradecer por sus contribuciones a la Baki. Gracias, con esto ayudan al periodismo independiente. Chao, chao, Dios me los bendiga, nos vemos en una próxima. Recuerden compartir esto con las tías acomplejadas o uribistas para que nos llegue la información veraz de que Colombia va por buen camino. Chao, chao.